Siempre me habían dicho que yo era demasiado buena. Que perdonaba demasiado rápido. Que dejaba entrar en mi vida a personas que no merecían ni un minuto de mi tiempo. Tal vez tenían razón. A lo largo de los años conocí hombres distintos, pero casi todos terminaban igual, algunos me usaban. Otros desaparecían cuando las cosas se volvían serias y unos cuantos simplemente me rompían el corazón sin siquiera darse cuenta. Yo intentaba convencerme de que algún día aparecería alguien diferente. Alguien capaz de quedarse. Pero después de tantas decepciones, dejé de esperar milagros. La única persona que siempre estuvo a mi lado fue mi abuela Elena. Ella era de esas mujeres fuertes que parecían capaces de arreglar cualquier problema con una taza de té caliente y una sonrisa tranquila. Cuando yo llegaba llorando después de una ruptura, ella me abrazaba y repetía: no persigas a quien no sabe valorar tu corazón. En aquel entonces no entendía del todo sus palabras. Luego llegó el día que más temía. Mi abuela falleció en silencio, mientras dormía. Sin dolor. Sin despedidas. Como una vela que simplemente se apaga. Después del funeral, el apartamento donde ella había vivido quedó completamente vacío. Cada rincón olía a ella. Las cortinas, las plantas del balcón, las tazas antiguas de porcelana, todo parecía esperar que regresara. Durante semanas no pude entrar allí sin llorar. Pero el tiempo seguía avanzando y mantener el apartamento vacío no tenía sentido. Yo ya tenía mi propia vivienda, así que decidí alquilarlo. Encontrar inquilino fue sorprendentemente fácil. El primero en llamar fue un hombre llamado Maxim. Recuerdo perfectamente nuestra primera conversación. Su voz era tranquila y segura. Me explicó que trabajaba para una gran empresa y que vivía entre dos ciudades debido a su horario laboral. Necesitaba un lugar cómodo para quedarse durante la semana. Cuando nos encontramos para mostrarle el apartamento, me sorprendió. Era alto, elegante y tenía una sonrisa que transmitía calma. No parecía el típico hombre arrogante que presume de dinero o de éxito. Había algo sincero en él. El apartamento es perfecto, dijo mientras observaba la cocina. Tiene alma. Aquella frase me desarmó por completo. La mayoría de las personas solo preguntaban por el precio o la ubicación. Él había notado el alma del lugar. Firmamos el contrato y, durante las primeras semanas, apenas tuvimos contacto. Maxim viajaba constantemente. A veces pasaban días sin que apareciera por el apartamento. Y entonces ocurrió el desastre. Una tarde regresé de trabajar y descubrí que en mi edificio habían cortado el agua caliente. Maldije mi suerte. Necesitaba urgentemente una ducha antes de una reunión importante al día siguiente. Recordé que Maxim estaba fuera de la ciudad, así que fui al apartamento de mi abuela para bañarme allí. Todo parecía normal. Llené la bañera, puse música suave y por primera vez en días sentí algo parecido a la tranquilidad. Hasta que escuché un ruido terrible. Crack. Después, el sonido del agua explotando dentro de las paredes. La vieja tubería del baño acababa de romperse. En segundos el agua comenzó a inundarlo todo. Intenté cerrar la válvula, pero estaba oxidada y no se movía. El suelo ya estaba cubierto y el agua avanzaba hacia el pasillo. Corría de un lado a otro con trapos y cubetas mientras entraba en pánico. No, por favor. Lo único que me faltaba era inundar también a los vecinos. Entonces escuché la puerta abrirse. Me congelé. Maxim apareció en el pasillo con una maleta en la mano. Había regresado antes de lo previsto. Tardó menos de un segundo en entender lo que estaba ocurriendo. «Apártate». Corrió hacia el baño, se arrodilló junto a la tubería y, haciendo fuerza con ambas manos, consiguió cerrar el paso del agua. El silencio posterior fue casi irreal. Yo estaba empapada, despeinada y al borde de las lágrimas. Él me miró, y empezó a reír. No una risa burlona. Era una risa cálida, contagiosa. Y sin querer, terminé riéndome también. Pasamos más de 2 horas limpiando el desastre. Secamos el suelo, movimos muebles y revisamos que el agua no hubiera llegado al apartamento de abajo. Milagrosamente, lo evitamos. Cuando terminamos, ambos estábamos agotados. «Creo que merecemos un té», dijo él. Nos sentamos en la cocina de mi abuela, rodeados de toallas mojadas y olor a humedad. Y comenzamos a hablar. Primero fueron conversaciones simples.
trabajo, viajes, música, películas. Después temas más personales. Descubrí que Maxim nunca había estado casado. Tenía estudios universitarios, un buen puesto en su empresa y una vida aparentemente organizada. Pero detrás de todo eso había un hombre solitario. Y él descubrió cosas sobre mí que yo rara vez contaba. Las horas pasaron sin que nos diéramos cuenta. Por primera vez en mucho tiempo me sentía cómoda con alguien. De verdad cómoda. Cuando finalmente me fui a casa, el cielo comenzaba a aclararse. Y durante los días siguientes no pude dejar de pensar en él. En su sonrisa. En su voz. En la manera en que había entrado al apartamento y salvado el baño como si fuera el héroe de una película. Intenté convencerme de que solo era una pequeña ilusión. Pero entonces sonó mi teléfono. Era Maxim. ¿Te gustaría ir al cine conmigo este viernes? Sentí mariposas en el estómago como una adolescente. Y supe que algo estaba empezando. Nuestra primera cita fue extraña y perfecta al mismo tiempo. La película era aburridísima. A mitad de la función Maxim se inclinó hacia mí y susurró. Si seguimos aquí, creo que me quedaré dormido. Solté una carcajada. 5 minutos después abandonamos el cine como dos adolescentes escapando de clases. La noche de verano estaba cálida y luminosa. Caminamos durante horas por el parque, compramos café en pequeños puestos callejeros y hablamos de cualquier cosa que se nos ocurría. Con Maxim el silencio no era incómodo. Era tranquilo. Natural. Había momentos en que simplemente caminábamos uno al lado del otro sin decir nada, y aún así yo me sentía feliz. Aquella noche terminó demasiado rápido. Pero después llegó otra. Y otra más. Comenzamos a escribirnos constantemente en redes sociales. Mensajes por la mañana. Fotos tontas durante el día. Llamadas hasta la madrugada. Sin darme cuenta, Maxim se volvió parte de mi rutina. Y quizá también de mi corazón. Sin embargo, justo cuando empezaba a creer que nuestra historia iba en serio, él me dio una noticia inesperada. La empresa me trasladará a otro departamento, me dijo una tarde. Voy a dejar el apartamento. Intenté mantener la calma. Ah, entiendo. Pero por dentro sentí un vacío horrible. Me explicó que ahora tendría que trabajar en otra ciudad y ya no necesitaría quedarse allí. Quería preguntarle si eso significaba también el final de nosotros. Pero no me atreví. Después de todo, técnicamente nunca habíamos hablado de ser pareja. Nunca hubo promesas. Nunca hubo te amo. Solo miradas largas, noches interminables y esa sensación peligrosa de que lo nuestro podía convertirse en algo importante. Maxim dejó el apartamento de mi abuela una semana después. Cuando cerré la puerta detrás de él, sentí una tristeza absurda. Pensé que desaparecería de mi vida. Pero no fue así. Seguimos escribiéndonos. Todos los días. A veces me llamaba solo para preguntarme cómo había ido mi jornada. Otras veces me enviaba fotos desde hoteles, estaciones o restaurantes extraños. Y luego comenzaron las visitas. Cada 2 semanas aparecía en mi ciudad para pasar el fin de semana conmigo. Íbamos a cafeterías pequeñas, caminábamos por el río, cocinábamos juntos o simplemente nos quedábamos viendo películas en casa. Cada despedida dolía un poco más. Y cada reencuentro me hacía sentir más unida a él. Así pasaron 8 meses. 8 meses de mensajes. 8 meses de llamadas nocturnas. 8 meses de abrazos de fin de semana. Pero también 8 meses de incertidumbre. Yo ya no podía fingir que aquello era una aventura pasajera. Me estaba enamorando de verdad. Y necesitaba saber si él sentía lo mismo. Al principio intenté insinuarlo de manera sutil. Le hacía preguntas indirectas. ¿Te imaginas viviendo siempre viajando? ¿Alguna vez pensaste en formar una familia? ¿Crees en las relaciones a distancia? Pero Maxim siempre esquivaba el tema con habilidad. Respondía con bromas. O cambiaba de conversación. Al principio pensé que necesitaba tiempo. Luego comencé a sentir miedo. Porque un hombre que quiere quedarse normalmente no evita hablar del futuro. Una noche, después de despedirnos por videollamada, me quedé mirando la pantalla apagada durante varios minutos. No podía seguir así.
Necesitaba una respuesta. Así que días después lo llamé directamente. Recuerdo perfectamente mi nerviosismo. Mis manos temblaban. Mi corazón latía demasiado rápido. Maxim, necesito preguntarte algo. Claro. Respiré hondo. ¿Qué somos nosotros? Hubo silencio. Un silencio demasiado largo. Finalmente respondió. No sé si puedo darte una respuesta ahora mismo. Sentí como si alguien me hubiera vaciado el pecho. ¿Después de 8 meses todavía no sabes? No quiero mentirte, dijo él en voz baja. Solo necesito tiempo. Tiempo. Siempre tiempo. Los hombres que dudan siempre piden tiempo. Y las mujeres enamoradas suelen quedarse esperando. Pero en ese momento algo dentro de mí cambió. Tal vez por orgullo. Tal vez por cansancio. Tal vez porque mi abuela tenía razón. No debía perseguir a quien no sabía valorar mi corazón. Así que respiré profundamente y dije. De entonces no me llames hasta encontrar esa respuesta. Y colgué. Después lloré. Muchísimo. Toda la semana fue un infierno. Miraba el teléfono constantemente. Deseaba recibir un mensaje suyo. Varias veces estuve a punto de escribirle primero. Pero me obligué a resistir. Si él realmente me quería, debía demostrarlo. Pasaron 7 días. 7 días eternos. Y entonces finalmente sonó mi teléfono. Era Maxim. Mi corazón casi explotó. Respondí intentando sonar tranquila. Sí. Y lo primero que dijo fue. ¿El apartamento de tu abuela sigue libre? Me quedé muda. No podía creerlo. De todas las cosas que podía decir, preguntaba por el apartamento. Sentí una mezcla brutal de rabia y decepción. Pero oculté mis emociones. Sí, respondí fríamente. Pero esta vez costará el doble. Esperaba que se negara. Esperaba que entendiera mi enojo. Sin embargo, él respondió de inmediato. Aceptó. Y 2 días después regresó a mi ciudad. Cuando Maxim volvió, yo había prometido mantener la distancia. No quería convertirme otra vez en una mujer que acepta migajas de amor. Pero apenas abrió la puerta del apartamento de mi abuela y me sonrió, todas mis defensas comenzaron a derrumbarse. Odiaba que tuviera ese efecto en mí. Gracias por dejarme volver, dijo mientras dejaba su maleta. Es solo un alquiler, respondí con frialdad. Él me observó en silencio. Creo que ambos sabíamos que estaba mintiendo. Los primeros días intenté evitarlo. Contestaba con pocas palabras, no aceptaba invitaciones y fingía estar demasiado ocupada. Pero Maxim no discutía. No insistía. Simplemente permanecía cerca. Y poco a poco volvió a colarse en mi vida. Una noche me encontró intentando arreglar una lámpara rota en la cocina. «O vas a electrocutarte», dijo divertido. «Puedo hacerlo sola». Eso me preocupa aún más. Terminamos riéndonos juntos mientras él reparaba la lámpara. Otra vez esa maldita sensación de hogar. Otra vez esa calma que solo aparecía cuando estaba con él. Los días siguientes comenzaron a parecerse demasiado a una vida de pareja. Desayunábamos juntos. Comprábamos comida los domingos. Discutíamos por qué película ver. Y a veces me sorprendía observándolo en silencio mientras trabajaba con su portátil en la sala. Había algo hermoso en la normalidad. Algo peligroso también. Porque cuanto más feliz me sentía, más miedo tenía de volver a sufrir. Una madrugada desperté y lo escuché hablando por teléfono en el balcón. Su voz era seria. Tensa. No puedo seguir así, decía. Tengo que decidirlo. Mi corazón se aceleró. ¿Hablaría de mí? No dormí el resto de la noche. Al día siguiente él actuó como si nada hubiera pasado. Pero yo ya no soportaba la incertidumbre. Otra vez no. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, dejé el tenedor sobre la mesa. Necesitamos hablar. Maxim levantó la mirada. Te escucho. No puedo seguir viviendo entre dudas, dije intentando controlar la voz. Si solo soy una compañía cómoda para los fines de semana, prefiero saberlo ahora. Él permaneció callado unos segundos. Luego se levantó lentamente.
Mi pecho comenzó a arder. Pensé que se marcharía. Pero en lugar de eso fue hacia su chaqueta, sacó algo del bolsillo y regresó. Era una pequeña llave plateada. La dejó frente a mí. ¿Qué es esto?, pregunté confundida. La llave de mi apartamento en la otra ciudad. Lo miré sin entender. Maxim respiró profundamente. Y entonces, por primera vez desde que lo conocía, vi verdadero miedo en sus ojos. Nunca dudé de ti, dijo en voz baja. Dudaba de mí. Sentí un nudo en la garganta. Él continuó hablando. Pasé años viviendo solo. Trabajando sin parar. Cambiando de ciudades. Nunca pensé en construir algo serio con nadie, hasta que apareciste tú. No podía apartar la mirada de él. ¿Y entonces por qué me alejabas? Porque me asustaba necesitarte tanto. Aquellas palabras me rompieron por dentro. Maxim tomó mi mano. Cuando dejaste de responderme entendí algo horrible, el problema no era el miedo al compromiso. Era el miedo a perderte. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. Él sonrió con tristeza. Por eso regresé. ¿Solo por el apartamento?, pregunté intentando bromear entre lágrimas. Se rió suavemente. No. Volví porque no podía imaginar mi vida lejos de ti. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Ya no estaba lleno de dudas. Estaba lleno de verdad. Quiero intentarlo de verdad, dijo él. Sin escaparme. Sin esconderme detrás del trabajo. Sin medias promesas. Mi corazón latía tan fuerte que casi dolía. ¿Y qué pasa con la otra ciudad? Pedí el traslado definitivo aquí hace una semana. Lo miré sorprendida. ¿Qué? Todavía no me dieron respuesta oficial, pero si la rechazan, renunciaré. ¿Renunciarás? Sí. Negué con la cabeza, incrédula. El hombre que durante 8 meses evitó hablar del futuro ahora estaba dispuesto a cambiar toda su vida. Por mí. Entonces entendí algo importante. El amor verdadero no siempre aparece de inmediato. A veces llega despacio. Asustado. Imperfecto. Pero cuando es real, encuentra la forma de quedarse. Me acerqué lentamente a él. Mi abuela decía que no debía perseguir a quien no supiera valorar mi corazón. Maxim acarició mi mejilla. Tu abuela era una mujer inteligente. Lo era. Y tenía razón. Sentí lágrimas correr por mi rostro. Pero esta vez no eran de tristeza. Él apoyó la frente contra la mía y susurró. Y gracias por esperar incluso cuando yo no sabía cómo quedarme. Y entonces me besó. No como en nuestras citas pasadas. No como un hombre confundido. Sino como alguien que finalmente había tomado una decisión. Meses después, Maxim ya no era mi inquilino. Se convirtió en mi esposo. Y cada vez que entro a la cocina del apartamento de mi abuela, recuerdo aquella vieja tubería rota que casi destruye el baño. Porque fue exactamente allí, en medio del caos, del agua y del desastre, donde comenzó la mejor historia de mi vida.